El punto 5 es básicamente poder hacer desde dos encabezados. El primer encabezado sería el de ventas, el segundo sería el de nombre. En realidad podemos hacer indistintamente, o primero nombre, después venta, o primero venta, después nombre. Ya depende de cómo quieran hacerlo nomás. Entonces, pide el 45% de las mejores ventas solo de Cintia. Entonces, si entramos en nombre primero, va a ser filtrar Cintia. Entonces, puedo hacer eso. Y en ventas, si entramos, vamos a ver que ya está el filtro anterior, pero como nosotros vamos a ingresar en filtro de número y en 10 mejores otra vez, ahí vamos a hacer el cambio. Entonces va a ser filtro de número, 10 mejores, que fue el último que usamos antes de este ejercicio. Y ahí es donde, bueno, ahí por ejemplo dice inferiores. En realidad vamos a usar el superiores, sería, ¿verdad? En vez de inferiores. Y el 45 ya está luego y el porciento también. Entonces va a ser aceptar. Y si bien nos salían unos valores pequeños, ahora nos salen los tres valores más grandes. Y ese sería básicamente el caso para el punto 5, donde se necesitan ver aquellos que superaron el 45% de las ventas de Cintia, ¿sí? Específicamente más sobre uno de los elementos de nombre, ¿sí? Bueno, ahí sí puedes pintar ya el punto 5. Con esto finalizamos entonces el ejercicio de filtro 1. Ahora quiero que pasemos al ejercicio filtro 2, que es la otra pestaña. No sé si querés eh, que comparta ahora, no sé, o Enrique o Andrea. La verdad que no importa quién comparta porque vamos a empezar de cero, ¿sí? O sea, ese ejercicio todavía no lo hicimos, por lo tanto, quisiera nomás también intercalar con ustedes para que Milagro también se libere un poco, ¿sí? Quien quiera Siempre y nomás, cuando profe, sin pueda, ¿sí? problema. ¿Puedo compartir Dale, el dale, filtro? dale. Para el ejercicio otra vamos a ver si terminamos el siguiente. Vamos a pedirle a Andrea y así avanzamos, ¿sí? Siempre y cuando Andrea pueda compartir después también, ¿verdad? Bueno, acá tenemos entonces el filtro 2. Filtro 2 es, seguimos haciendo ejercicios de filtro Tiene nada que... más. Sí, Ahí estoy. eso. Entonces el siguiente, vamos a hacer. Perfecto. El punto 1 pide entonces todos los registros menos los de Ciudad del Este. Vamos entonces a hacer la selección de los datos, de los encabezados para poder ponerle filtros. Muy bien. Ok. Y hacemos lo que nos pide en cuanto a que no quiere ver los valores de Ciudad del Este. Por lo tanto, localidad va a dejar de mostrar Ciudad del Este. Al darle a aceptar, tendríamos que ver. Para controlar si todos tenemos lo mismo, la idea es un poco mirar allá abajo en nuestra barra de estado. Vemos que se encontraron 47 de 57. Entonces debemos entender que cuántos son los elementos de Ciudad del Este, según esos datos. 10. Muy bien, haciendo la resta nomás, entendemos que Ciudad del Este tiene 10 elementos en la base de datos, ¿verdad? Bien, perfecto. Ese es el punto 1. El punto 2. Ahora, le voy a preguntar a Andrea. Andrea, ¿vos podés habilitar tu micrófono o no? No sé, pues si de Sí, repente... profe, sí Sí, estoy. dale, Andrea. Entonces te voy a pedir pensar un poco o cómo desarrollar vos el punto 2. Pide los montos mayores o iguales a 1 millón y menores o iguales a 3 millones. Eh, Depende de vos si dejamos el filtro que hizo Enrique o borramos el filtro que hizo Enrique. ¿Qué querés hacer con el de Enrique? Espérame que, profe, voy a mirar bien. Ujú. Porque se me achicó mi pantalla. Bueno, arreglar nomás ahí. Después vemos. Ahora sí. Eh, filtro. Puedo filtrar. Bueno, pero si a filtrar de forma tipo manual, Ajá. voy a filtrar los montos. Voy a entrar dentro de monto Ok, vamos a hacer un poco y de eso ahora. filtrar los montos mayores a 1 millón, por ejemplo. Eso, entonces, o sea, si es manual, así como decís,
Es en cada Sí. casilla de verificación ir destildando lo que no están dentro del rango y tildando lo que están dentro del rango. Pero como en algún momento nosotros podemos encontrar muchísimos elementos y hacer eso va a hacer perder mucho tiempo. Entonces la idea es entender nomás que siempre que usemos filtros están los filtros de. Y en este caso, como los valores son números, son filtros de números. Si los valores eran texto, filtro de texto. Y si los valores son fecha, filtros de fecha. Fuera de eso, al ingresar siempre tenemos una posibilidad de hacer algún que otro criterio diferente en la selección. En este caso, al entrar ahí en monto, quiero que vuelva a entrar otra vez, Enrique, por favor. Pero no en localidad. Bueno, ahí entraste para mostrar nomás que tenemos filtro de texto en vez de filtro de números, ¿sí? Que era lo que está diciendo. Y en filtro ya que estamos entrando, andate un ratito en filtro de fecha a ver si en la primera columna, a ver si en realidad cambia el dato. Sí, justamente dice filtros de fecha, filtros de número, filtros de texto, para poder tener en cuenta que en cualquiera de los tipos de datos que tengamos en la base de datos y queremos filtrar, nosotros podemos acceder a una opción diferente al uno a uno que estaríamos haciendo si es que lo hacemos así como estabas diciendo, para poder tener más opciones. Ahora, cualquiera de esas opciones, filtro de número, filtro de texto, filtro de fecha, me llevan a lo que se conoce como el autofiltro. El autofiltro o el filtro personalizado que está en la última parte de esta lista que vemos ahora. Entra un poco ahí un ratito para entender nomás. El filtro, y de hecho que allá arriba dice autofiltro personalizado, es el que nosotros podemos ajustar a lo que necesitamos. En realidad, todas las opciones entran acá, pero entran con esas listas ya predeterminadas. Me refiero a las listas las que aparecen debajo de monto. Debajo de monto, por ejemplo, ya dice es igual a, y abajo dice y abajo otra vez es menor o igual a. O sea, en la medida que nosotros vayamos entrando a esas opciones de la lista anterior, vamos a ir viendo que todas ingresan al autofiltro personalizado con las definiciones de las condiciones, por llamarla de alguna forma. En este caso, sería bueno entender que si yo quiero hacer una opción de rango donde tengo un piso y tengo un techo, entonces sería bueno ingresar o buscarle aquel que diga entre. Si de por ahí yo no encuentro el que dice entre, entonces voy a entrar en el último o en realidad puedo entrar en cualquiera y hacer los cambios que quiera ahí en la lista de los criterios nada más. Bueno, entonces ahora vemos que Enrique ya cambió. Dice es mayor o igual a 1.000.000 y es menor o igual a 3.000.000. Acá quiero tener en cuenta que si yo hago clic en esa flechita, ahí donde escribiste 1.000.000, a la derecha hay una flecha, esa flecha vuelve a mostrar los elementos de ese encabezado o de esa columna, por llamarla de alguna forma, para poder hacer la selección desde ahí. Si el valor que yo quiero tener en cuenta no está en la lista, entonces voy a tener que escribir, quiero nomás que se den cuenta que la lista tiene los separadores de miles, pero si yo escribo sin separadores de miles, no hay problema. El hecho de escribir sin separadores de miles nomás puede dar en algún momento algún valor erróneo si es que yo no cuento bien los ceros, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, él me tendría que estar trayendo todos los valores correctos siempre y cuando pedí desde 1.000.000 hasta 3.000.000, creo que decía, ¿verdad? Bueno, si verificamos la información, vamos a ver que son 37 de 57 registros. Es decir, a los 47 que hace rato teníamos con el primer caso, le sacó a 10 más, digamos, ¿verdad? Lo que quiero ver es cuánto suma este filtro, es decir, todos los valores de monto visible, quiero que seleccionemos y vamos a observar allá nuestra, ¿cómo se llama eso? Nuestra barra de estado para ver la información de la sumatoria, ¿sí? Entonces, te voy a pedir, Enrique, si puedes seleccionar desde ese 1450 hasta el último valor de esa columna con Control Shift, eso, Control Shift flechita, discúlpame, eso, o de abajo arriba o de arriba abajo, igual. Allá entonces tenemos que el valor de sumatoria de todo esto es 77.700, pero acá lo que quiero indicar es que cuando hago yo ese filtro de rango de importes, yo siempre tengo esta opción de barra de estado para hacer un control cruzado. ¿Cuál sería mi control cruzado? Miren el mínimo y miren el máximo. Si el mínimo ahora me da 1.200 y el máximo me da 3.000.000, quiere decir que el valor que cargué en el filtro está relativamente bien. ¿Por qué digo eso? Porque si el máximo me salía más de 3.000.000 o el mínimo me salía menos de 1.000.000, ahí probablemente hubo algún error en la configuración del filtro
para que en el momento de seleccionar los resultados tenga yo datos incorrectos, por llamarlo de alguna forma, al observar los valores de mínimo y máximo, ¿sí? Entonces, nada, quiero nomás que tengan en cuenta que cuando la información se está filtrando, una de las formas de controlar es a través de esta barra de estado que casi siempre les muestro como herramienta de apoyo nada más, y que es muy interesante de conocer y de usarla de esa forma, ¿sí? Bueno, perfecto. Hasta ahí entonces hicimos. Yo al inicio le pregunté a Andrea si ella quería dejar el filtro anterior de Enrique o no. Enrique parece que ya desfiltró, o sea, porque ya no le veo más localidad sin Ciudad del Este. Entonces, sin Ciudad del Este hubiese salido otro importe o hubiese salido una cantidad diferente de elementos. Con Ciudad del Este sale esta cantidad, 37, y suma 77,700. Hace un poco mantenerle un poco a tu filtro anterior, Enrique, o sea, volverle a filtrar, sacar la Ciudad del Este de localidad para ver nomás en cuánto afecta. De 77,700 se fue a 65,700, no sé cuánto es la diferencia, y son 31 registros, o sea que 6 registros estaban de Ciudad del Este dentro de ese filtro 2 que hizo Andrea, ¿sí? Bien, perfecto. Seguimos con el punto 3. El punto 3 le voy a pedir ahora a Milagro que nos diga cómo haría ella. Entonces, Milagro, si puedes habilitar tu micrófono un ratito. Primero, Sí, Milagro, profe. una pregunta que no está en el ejercicio te voy a hacer. ¿Cómo puedes cambiar? Porque la información es del 2017, pero yo quiero actualizar eso al 2020 por lo menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo de una sola vez hago que todas las fechas, en vez de mostrarme 2017, me muestren 2020? Inclusive las que están abreviadas, digamos, ¿verdad? Ojo que en el punto 3 dice los registros de los días 1505/17 a 1705/17. ¿Cuál sería una opción rápida para modificar 17 por 20? ¿Qué se te ocurre? Podemos hacer. En reemplazar, profe, en Muy bien. control V parece que estaba en la segunda pestaña. Sí, correcto. ¿Puede ser? Control L, prueba un poco, Enrique. Control L tiene que salir así como dijiste, Control V, pero en la pestaña 2, ¿sí? Entonces ahí es donde yo puedo decir 17, por ejemplo, yo quiero buscar 17 y quiero reemplazar con 20, pero ¿cuál es lo que es el problema de hacer el reemplazo del 17 ahora mismo? ¿Hay algún problema o no hay ningún problema de poner solo 17? ¿Qué les parece? Miren un poco la celda A14, A14, un ratito. Te va a cambiar la fecha 17 de Eso, mayo. entonces si yo pongo 17 arriba en buscar y en reemplazar le pongo 20, al darle a reemplazar todo, toditos los 17, no importa si de los años, de los días, van a cambiar a 20. Entonces ese sería un error. Antes de que ocurra ese error, nomás quería que se percaten de que eso suele ocurrir. No sé, puede que no se dé el caso de que necesiten reemplazar algo, pero casi siempre cuando hay que tocar fecha, este es un tema a tener en cuenta. Entonces ahí habrá que hacerlo por parte. ¿Cómo por parte? Y sí, primero los que son de 4 dígitos de año. Entonces vamos a hacer otra vez. Control L, donde dice buscar, vamos a ponerle 2017 y abajo vamos a ponerle 2020. Entonces, hace un poco de eso, Enrique, un ratito. Ahí, no importa que no seleccionemos nada en cualquier parte, nomás ahí. Escribí 2017, abajo 2020, porque yo nomás les digo para hacer 2020. Si era 2021, pues vamos a ponerle 2021 también. Pero acá vamos a darle reemplazar todo. Reemplazar todo, entonces tendría que reemplazar todos aquellos que aparecen con 4 dígitos. No se cambia los 17 de los días porque se escribieron 4 dígitos. Ahora, ¿cómo hago para sacarle a los dos que están allá en el punto 3, que son también /17, para que se reemplace con 20? Por eso decía hacerlo aparte, porque ahora sí puedo, por ejemplo, escribir /17 en buscar y abajo /20, y con eso soluciono, digamos, la posibilidad que se pueda cambiar el día 17 al día 20, ¿sí? Entonces, nada, eso como algo que podemos tener en algún momento la necesidad de usar. Entonces simplemente muestro cómo podríamos hacer eso. Sí, bien, perfecto. Ahí ya estamos. Reemplazar todos, en el sentido de que quiero que en el punto 3 diga del 2020 y no del 2017, porque ya no tenemos más datos del 2020. Y si no, le cambiamos manualmente nomás también, ¿verdad? O sea,
Cualquiera de esas opciones están disponibles. Entonces hacemos ese cambio antes de arrancar. Y ahora sí, Milagro, quiero que me digas cómo harías tu filtro. Sería el punto 4, profe, los Punto 3, registros o punto el 3. No, 3. no hicimos todavía el punto 3. Los registros de los días 15 de mayo del 2017. Que en realidad ahora tiene que ser 20. Enrique, cambia un poco ese barra 2017 a barra 20. Ahí, eso. Ahí recién estamos actualizados en la fecha. Entonces, ¿cómo harías a Milagros? ¿Dónde entramos? ¿En qué filtro entramos? En fecha, profe. Muy bien, vamos a fecha, clic en fecha, ahí vamos a ver la lista de las fechas. Las fechas nomás salen agrupadas por año. Al entrar en el botón más que tiene cada año, vamos a ver los meses, después de los meses vamos a ver los días, o sea, tiene una forma peculiar de mostrarse, pero fuera de eso también tiene filtros de fecha, y los filtros de fecha también tienen un entre, que es el que vamos a usar nosotros ahora. Entonces va a ser entre, y ahí la fecha tiene ese por ejemplo no hace falta tocar, Enrique, porque ya está definido cuando le dijiste entre, digamos, ¿verdad? Ahora, las fechas sí hay que cargarla, pero hay que cargarla con su formato, o sea, no puedo cargar de otra forma, ¿sí? Entonces va a tener que ser 150520 y 170520. Si es que quiero escribir, si por ahí al escribir resulta que no aparece ningún filtro por un error de escritura, entonces puedo acceder también a verificar y a hacer la carga desde la lista o de inclusive el botón calendario que también aparecía ahí y que suele aparecer solo cuando uno quiere filtrar fecha. Pero en este caso ya está. ¿Cuántos registros? 41 de 57. ¿Cuánto suma esto, Enrique? Si puedes seleccionar los montos. La fecha no nos sirve de nada sumar porque evidentemente vamos a tener valores que no van a ser legibles. En este caso son 112.750.000, aquellos valores que son de ese rango de fecha. Bien, perfecto. Punto 3 listo. Ahora sí te voy a pedir, Enrique, que hagas vos el punto 4. Tengo una consulta. ¿Cómo no? Ejemplo más que nada. ¿Cómo no? Hoy está el 0421 Ujú, y luego estaremos el 1221. ujú. ¿Cuál es la fórmula para saber, para que me quite en meses? Para que O te sea, quiten meses. sí. ¿Cuántos meses falta para diciembre? Entonces acá, entonces me tiene que salir 8 meses, por ejemplo. Hay ¿Por ahí un, tenés en mente? ¿No? no, te voy a decir de la Creo que siguiente. eran meses. Sí, mes. Esa resta tiene que tener como resultado el mes. O sea, tiene que ser la función mes y adentro tiene que hacer la resta. Adentro del mes tiene que hacer la resta. Entonces escribí mes, paréntesis, y hace tu resta entre ese menos el otro. Cerrá, y ahí te dice Ahí 8. está. ¿Entendiste lo que pasó, Sí, verdad? sí, Pones sí, todo sí, para lo... que quite, para que traiga en cuántos meses. Pero atendé que algo. Ese es porque dentro de este año. Pero ¿qué pasa si ponía... A ver, Ah, sí. ponemos Acá por vamos a 2020 en poner. uno de los dos. Ahí, por ejemplo, ahí no hay 8. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ahí ese ya está mal. O sea, no tiene sentido hacer esto cuando no es del mismo año. Las fechas que vos estás tomando, porque él agarra solamente los valores absolutos de los meses y eso nomás es lo que te presenta, digamos, ¿verdad? Ah, Entonces, sí. para eso hay otra forma de hacer, que es mediante la opción sí fecha. Vamos a probar un poco. Ahí borrarle nomás ese tu mes un ratito. O sea, ese te va a servir solo cuando vos estás restando en año y año. Pero vamos a suponer que vos tenés la fecha de nacimiento de todos tus compañeros de trabajo y querés ver el tema de su cumpleaños o querés tener, no sé, digo nomás cualquier cosa. O sea, cuántos años, cuántos meses y cuántos días tiene la edad de cada uno de tus compañeros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a tener que ser sí Sí, fecha. punto fecha. No. O Sí sí. fecha, sí fecha. Y Ahí. ojo que sí fecha no está en la lista de funciones de Excel. Vamos a ver un poco si es correcto. Bueno, ahí te aparece a vos el dato, ¿sí? Cerra un poco paréntesis. Hago la resta.
No, espérame un ratito. Dale un poco. Espérame un rato, voy a buscar. No te quiero decir mal, ya que preguntaste, es muy útil esto que me estás preguntando. Entonces voy a buscar un ratito un flash, aguántenme. Voy a irme hasta mi archivo donde le tengo esa función porque quiero que exactamente escribamos. Espérenme que tengo que minimizar. ¿Cómo voy a minimizar? No quiero finalizar. ¿Qué le tengo que hacer? Acá está. Espérenme que un flash. Era fechas. Un ratito más, espérenme. Porque quiero darle la fórmula exacta, porque esa es una fórmula que no hay en ninguna función, sino que la gente busca mucho y como no encuentra, entonces no hace, ¿verdad? Espérenme que yo tenía. Voy a buscar un ratito. Ya vengo. Se llamaba. Se llamaba. Acá está. Bueno. Ok. Vamos a hacer un poco lo siguiente. Esas dos fechas que vos escribiste, vamos a tener en cuenta para poder. Vamos a hacer un poco con tu edad. O sea, discúlpame que a las mujeres va a ser difícil preguntarle su edad. Entonces, ponemos tu fecha de nacimiento y en el otro va a ser hoy. Entonces, yo voy a sacar, o sea, es igual hoy, paréntesis, paréntesis, para que te dé la fecha de hoy. Entonces yo quiero sacar cuántos años, cuántos meses y cuántos días tenés vos hoy, ¿sí? Y evidente, cuando hoy vaya cambiando y tu edad de nacimiento siempre se quede en su lugar, va a ir esto actualizándose, digamos, ¿verdad? Entonces vas a empezar a escribir si fecha, voy a ir dándote para que entiendas vos cómo se va a ir cargando esto y que se pueda comprender. Entonces va a ser si fecha, paréntesis, apertura. Luego va a ser, si fecha, por ejemplo, tiene tres argumentos en realidad. El primer argumento es la primera fecha, o sea, la fecha de tu fecha de nacimiento sería. Entonces vas a señalar el 29 de abril. Ahí vas a ponerle punto y coma. La segunda va a ser la fecha de hoy, en este caso el 12 de abril. Bien. Y la tercera va a ser cómo querés ver ese resultado. Entonces, si yo quiero ver, vamos a suponer, yo quiero saber cuántos años tiene Enrique, entonces voy a tener que escribir de la siguiente manera, punto y coma, y vas a escribir comilla doble, Y, comilla doble. ¿Sí? Entonces, espera que, pero esa comilla doble es una vez nomás. ¿Cómo te sale 4 veces? O sea, de las 4 veces que te salió la comilla doble, una de cada una nomás. Ahí está. Se cierra el paréntesis y dale un poco enter y vamos a mirar. Se supone que ahí tiene que decirme cuántos años tenés vos hoy. 33, pero puede ser, Enrique. Hasta ahí yo tengo que vos tenés Sí, sí. 33 años, ¿sí? Pero si yo quiero saber todavía cuántos meses y cuántos días, entonces yo puedo seguir concatenando eso. Entonces, pero para aclarar mejor, para poder separar las cosas, dale nomás enter un ratito ahí. Y al lado de 33 quiero que pongas años. Escribí años ahí. Sí, ahí, eso. Años. Abajo vamos a volver a hacer si fecha. Entonces va a ser si fecha. Vamos a señalarle primero a la de nacimiento, después a la fecha de hoy, punto y coma. Pero ahora, ¿qué vamos a querer ver? Vamos a querer ver los meses. Para poder ver los meses, entre comillas doble, va a tener que estar YM. Entonces va a ser comilla doble, YM, comilla doble, se cierra paréntesis, enter. Esta fórmula me dice que desde la fecha son 11 meses, es decir, está a punto de cumplir años, ¿verdad? El 24, el 29.
Y ahora me va a decir cuántos días. Entonces, abajo se vuelve a copiar la misma fórmula, solamente que lo que va a estar dentro de los paréntesis, de las comillas dobles, perdón, va a ser MD. MD. Se cierra paréntesis, enter. Entonces ahí tenemos que hasta tu cumpleaños hay 14 días. ¿Puede ser, Pio? No. ¿O sí? Porque uno es... Hoy el 12, Falta bro. un día más. No, 12 y 26. 26 recién 3 días. ahí. 3 días falta. Pero ahí tendríamos que... Porque este es la resta. Esperamos un ratito. Voy a mirar mi fórmula para ver qué pude haber hecho diferente. No, y vos sabés que así está, pero a lo mejor ha de ser por el tema de... Vamos a hacer un poco algo, vamos a comprobar. A ese 33 años, ponete al lado de años, otra vez. A la derecha de años, ponete un ratito. En la otra celda, en la K. Al lado otra vez. Ahí vamos a hacer algo. Multiplicamos por 33 por 365. Vamos a ir multiplicando por... 33 por. ese por 365, pone, un ratito. Dale enter. Y ahora a los meses multiplicarle por un mes, por 30. Hacerle 11 por 30. Y a los días va a ser así mismo como está, 14. ¿Verdad? Y vas a sumar esos tres. Vamos a ver cuántos días te da. 12.389. Ahora hacer la resta directa entre tu fecha de nacimiento y tu fecha y la fecha de hoy. Entonces ahí pues, si hay diferencia de 3 días, entonces ahí está el problema. 12.000, ¿cuánto es ese menos el otro? 3 días, justito. No, 13. No, más. 13. Porque uno es 90. 13. Y a lo 13. mejor ha de estar, esos 10 ha de estar entre, viste que yo te dije por 365, si fecha agarra los datos de fecha calendario, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces los años bisiestos, en 33 años seguramente hubieron X cantidad de años bisiestos, entonces eso también tiene que estar dentro de la, de la corrección. Pero espera un poco, yo creo que es por otra cosa tu sistema, porque ojo, que el YD o el YM que yo te pedí escribir hace rato, son cuando tu sistema está en inglés, pero a veces está en español, entonces en vez de Y hay que poner A, pero hasta acá en años y meses veo que está bien. El que está, el de días nomás, el que MD y mes y día es lo mismo en inglés y en español. Ok, entonces, mira, yo sé que ahora no salió bien, pero tendría que dar exacto esto. Y eso que yo uso esto para una planilla de mi familia, ahora tengo ahí el control de los días y todo eso. Y así tal cual como vos estás haciendo está. Y a mí me da correcto la cantidad de días y años y meses. Nada, pero era simplemente para ver cuál era una forma diferente de hacer que no sea solo restando. Entonces, si yo hago con esa opción inicial, que era mes, yo iba a tener correctamente los meses siempre y cuando sean del mismo año, pero cuando yo tengo de años diferentes se suele usar esta función. No quiero nomás perder tiempo en mirar otra vez cuál es el error. Acá hicimos los controles y no salió, pero esto es lo que normalmente se usa, ¿sí? Después podemos ver con más detenimiento qué pudo haber pasado, pero contestando a tu pregunta, era eso, Enrique. No sé si quedó claro. Sí, con esto me sirve, o sea, esto es lo que yo necesito, porque Bueno, justamente tengo fantástico. unos datos que es del año pasado, Ajá. necesito saber cuántos meses pasó, porque este número se multiplica otra vez por otro número, por Ah, eso ok. necesito automático. Ok, ok, Entonces, ok. también utilizo este hoy, que me Ujú, va a memoria. ujú. Entonces, ya que me tiene ya hoy en día hago manual. O Ok. sea, Y después acá, lo que me faltó, o sea, acá yo quería que hagas separado para que tengas bien sabido cuál es la fórmula para cada caso, para año, para mes y para día. Ahora, lo que me falta acá es unir en uno solo, en una sola fórmula, y eso ya se hace con concatenar, ¿sí? Entonces, con concatenar sería, hacen por lo siguiente, no sé, en una celda vacía nomás ponete, en cualquiera,
Y ahí vas a hacer lo siguiente. Vas a, sí, darle concatenar. No, aunque en realidad va a ser mejor hacerlo manual nomás, ¿verdad? Sin concatenar, seleccionar las celdas, ¿sí? Entonces va a ser la celda 33, ahí ponerle Shift 6, creo que es el ampersand. Shift 6, sí, muy bien. Entonces ahí va a ser comilla doble. No, porque vas a poner un espacio, pues, para que te deje un espacio entre eso. Ahí va a ser espacio, comilla doble, ampersand. Ahí vas a señalarle a, te falta Shift 6. Ahí vas a señalarle a años. A meses. No, al texto. Yo quiero que le señales al texto años. Eso era. Después viene otra vez, ampersand, Shift 6. Va a ser comilla doble, pero en vez del espacio solamente va a ponerle coma, espacio. Eso ya depende si querés que esté separado por coma. Si querés que esté todo de corrido, va a ser sin la coma nomás, con el espacio nomás. Después otra vez, ampersand, el 11, o sea, Shift 6, 11. Eso, después va a hacer otra vez, ampersand, y así se repite hasta que tengas todo señalado, digamos, ¿verdad? Entonces va a ser Shift. Pero esa coma ahí tiene que ser sin coma nomás, porque es el texto del mes, digamos, ¿verdad? Entonces sin la coma, al lado va a ser ampersand y va a ser meses, que es el texto meses que está debajo de años, ¿verdad? Y por último ahora viene ampersand, comilla doble, ahí es coma, espacio, eso, ampersand, va a ser 14, que está ahí y algo, eso, ampersand, comilla doble, espacio, comilla doble, ahí está. Y ampersand y días. Ahí está. Al darle enter, no, hasta ahí nomás. El último ampersand ya está de más. Así, por ejemplo. Entonces, eso puede estar al lado del nombre de la persona o del dato que vos estés sacándole los días, los meses y los años, ¿sí? Acá me resulta medio raro nomás que diga 14 días cuando en realidad... Ah, pero espera que no es lo que falta, pues. Eso yo ahí hice de balde la resta. No es pues lo que falta desde hoy hasta el 29. Es lo que ya pasó desde tu nacimiento hasta hoy lo que él te está diciendo. ¿Sí? Entonces, hasta hoy son 14 días. Hasta el 29. ¿Cuántos días hay entre 12 y 29? Son 7, 17. Si al 14 le suma 17, te tendría que dar 29. Así pues sería. Eso es Tampoco, lo que tendría que ser, ¿eh? tampoco, hola. Tampoco 17 más 14. O sea que hoy no son 14 días de Sí. tu 17 más 2 entonces. Ahí sí. 7 más 12 17. es 29. Sí. Nada, pero 17 igual falta 3. Faltan 3. Bueno, no sé, ahí metió unos 3 días que no sé de dónde salió. Bueno, pero en fin. Esto sería lo que se hace normalmente en esos programas que tienen o en aquellas planillas que muestran esto de forma automática. Entonces, mañana cuando cambie eso te va. Te pregunto algo, ese, y ahí es 4 es por abril, porque 29 está primero. No, está bien, está bien. Hay ahí un problemita de 3 días que no sé de dónde viene, ¿sí? Pero esta es la función que se suele utilizar y de esta manera se suele escribir para que pueda aparecer así, digamos, en la información de cada computadora, ¿verdad? Bueno, esperen que yo me fui de mambo. Pasemos ahora al último. En este caso, no, pues nos falta todavía el... Vos ya marcaste el 4, pero en realidad todavía no hicimos el 4. El 4 es el que tenés que hacer vos ahora. Bueno, ¿qué pide? Sí, el cuarto de base. Los registros de las localidades que comiencen con L o terminen con Sion. Ok, ¿qué hacemos? Localidades Ujú, con L o con Sion que comiencen. eso. Ok, acuérdense que cualquiera de lo que ustedes eligen sí o sí pasa a esta parte. Y en esta parte ustedes pueden otra vez cambiarle lo que necesitan. En este caso, en texto no hay un entre. Lo que sí hay en fecha y lo que sí hay en número, en texto no hay. Por lo tanto, yo voy a tener que inventar uno que sí me sirva. Entonces va a ser comienza por y ahí escribo la L. La L se puede escribir con minúscula, con mayúscula, no hace falta escribirle la comilla doble. Y termina con, tiene que ser ción con acento, siempre y cuando el acento aparezca. Si no aparece, es sin acento nomás. Al darle a aceptar,
vamos a ver, en este caso hay que entender que como Enrique le cambió la conjunción, que normalmente estaba I, ahora estaba en O, entonces tengo todos los de Luque, todos los de la Encarnación, todos los de Encarnación y todos los de Asunción. En realidad esto es lo que me está pidiendo el ejercicio, pero pude yo haber seleccionado diferente. ¿Qué pude haber seleccionado diferente? ¿Qué hubiese ocurrido si en vez de cambiar a la conjunción o yo dejaba en la conjunción y? Entonces, entra un poco otra vez en tu filtro de localidad, Enrique. Quiero que vuelvas a acceder hasta tu filtro de texto, en tu filtro de localidad, en tu filtro de texto y en filtro personalizado. Vos le cambiaste la conjunción Y a O, pero yo quiero que se entienda bien que esos cambios afectan el resultado. Si Enrique no lo hubiese cambiado a O y le dejaba en Y al darle a aceptar, quiero que se entienda que van a desaparecer todas las respuestas que estaban vistas anteriormente y solamente va a aparecer una. ¿Cuál es la que aparece? Como la conjunción Y es excluyente, excluye a todas aquellas que arrancaban con L pero no terminaban con sion y también le deja fuera a las que terminaban con sion pero no arrancaban con L. Entonces la única que cumple con las dos condiciones que se cargaron en el filtro es la encarnación. Empieza con L, termina con sion con acento, entonces hay un solo elemento. Pero si esa no era la forma de ver que yo quería mis datos, entonces yo tengo que entender que en el filtro también yo puedo cambiarle la conjunción, que de hecho eso fue lo primero que hizo Enrique. Quería nomás que Milagros y que Andrea se den cuenta de eso. Entonces ya depende de qué es lo que están queriendo ver para que esas conjunciones y o la conjunción o tengan que aparecer pintadas o tildadas para que el resultado sea el adecuado. ¿Me están siguiendo? Yo le escucho a Enrique, pues a Milagro y a Andrea lo que no le escucho, por eso quiero nomás preguntar si se está Sí, copiando. profe, justo le iba a preguntar por qué tocó O y no I, pero ahora ya entendí. Eso, eso, no, nada más que por eso entonces quería aclarar, ¿sí? Bueno, Andrea, ¿vos para qué tal? Bien, profe. Bueno, último, punto 5, ¿qué dice? Ese va a ser Andrea ahora. 45% inferior. ¿Qué hacemos con el filtro de Enrique? ¿Sacamos o dejamos ahí nomás? Si dejamos ahí no tenemos otro elemento, por lo tanto vamos a tener que sacar. Entonces al sacar, ahí se libera todo otra vez. Bueno, ¿dónde entramos, te parece, para hacer el punto 5, Andrea? En monto, Muy bien. ¿Por qué no puede ser en otro lugar que no sea monto? Porque en otro lugar yo no tengo forma de agarrarme de un 45% inferior o superior. Entonces casi siempre todo lo que es porcentaje tiene que ver con valores de importes, digamos, ¿verdad? Importes numéricos. Bien, está bien. Monto, después, vamos a entrar entonces, monto me queda mirar. y luego de monto, filtros de número, porque no hay otra que me de la opción de porcentaje. Nosotros ya sabíamos que en 10 mejores teníamos los elementos superiores o inferiores o los elementos superiores e inferiores por ciento, digamos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener que entrar, va a tener que ser únicamente 10 mejores, nos queda otra. Y ahí vamos a hacer los cambios. ¿Qué cambia? En vez de superior, inferior. Inferior, Muy bien. En vez de 10, 45%. muy bien. Que en realidad se puede cambiar borrando ese número y escribiendo encima. Si es que esa presión de la flechita va a tardar mucho, digamos, esa es una alternativa más rápida. Y el elemento por ciento, ahí le damos a aceptar, entonces tiene que verse la cantidad que se muestra. En este caso allá a la izquierda veo siempre que mi barra de estado me dice que son 25 de 77, perdón, 25 de 57. Y esos son los que se muestran, digamos, ¿verdad? Supuestamente son los inferiores, eh, que son los que estamos viendo, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahí sí ya podemos pintar el punto 5. Esta pestaña también ya se puede pintar. Ahora le voy a pedir a Andrea que comparta. ¿Puedes compartir, Andrea, tu pantalla? Sí, profe. Bueno, compartí pues. Entonces, vamos a pedirle a Enrique que deje de compartir un ratito. Y vamos a empezar con el ejercicio siguiente, que es OR de 2, creo que decía. Ya te cuento. Eso. Bueno, entonces nosotros nos quedamos ahora en OR de 2. Si te pasas a OR de 2, va a ser, vamos a arrancar desde ahí. Bueno, acá lo que yo quiero
que atiendan es porque vamos a ver un poco lo que significa una lista personalizada. Y una lista personalizada yo muestro cuando vamos a ordenar, porque solamente en el botón de ordenar yo puedo cargar una lista personalizada, pero voy a empezar mostrándole la utilidad real de la lista personalizada, eh, no en lo que primero me pide el ejercicio. Entonces, Andrea, te voy a pedir que te vaya un poquitito más a tu derecha, es decir, quiero que se vea la columna K, la columna L y eso era. Y un poquitito más para abajo también. Ahí está bien. A ver, quiero que te posiciones en M15, por ejemplo. M15. Dos más. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué es una lista personalizada? Es mucho más fácil mostrarle con ejemplos. Por lo tanto, si le pido a Andrea que escriba ahí lunes, por ejemplo, escribo por lunes ahí, Andrea, no importa minúscula, mayúscula, como título, igual nomás. Y ahora quiero que arrastres eso 3 celdas hacia abajo, como estiramos, ¿verdad? 3 celdas para abajo. Entonces vemos que si bien yo no le escribí martes y miércoles, aparecen esos datos, pero ¿de dónde aparecen? Porque ella tiene configurado lo que se llama o se conoce como la lista personalizada. Él ya sabe que tiene que mostrar después del lunes, martes, después de martes, miércoles y así sucesivamente dependiendo del arrastre. ¿Por qué dependiendo del arrastre? Porque si pido arrastrar hacia abajo, me muestra los días siguientes. Si pido arrastrar a la derecha, de hecho, solo quiero que te vuelvas a poner en lunes y le vuelvo a arrastrar pero hacia la derecha, ahora hacia la columna P, 2 o 3 celdas, también aparecen los días siguientes. Entonces, en el arrastre hacia abajo y en el arrastre hacia la derecha muestran los mismos datos. Ahora, ¿qué pasa si el arrastre es para arriba y para la izquierda? Entonces, quiero que arrastre 2 o 3 celdas. Podemos ver que él va hacia atrás, ¿sí? O sea, lunes, domingo, sábado, viernes, y hacia la izquierda también es lunes, domingo, sábado. Esto ocurre con los elementos de una lista personalizada. Así trabaja la programación de Excel, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en vez de lunes pongo, no sé, marzo? Entonces quiero que le reemplaces al lunes por marzo un ratito y evidente, o sea, los valores que estaban ya vistos no es que cambian automáticamente, no forman parte de una fórmula, forman parte de algo que aparece luego de hacerse un arrastre. Entonces, cuando escribo marzo ahora quiero que vuelva a hacer los mismos arrastres que hiciste hace rato para el lunes. Entonces, hacia abajo y hacia la derecha van a ser marzo, abril, mayo, hacia arriba y hacia la izquierda van a ser marzo, febrero, enero y dependiendo de hasta dónde arrastre o enero o diciembre, ¿verdad? Entonces, esta es una particularidad que ocurre con aquellas palabras que se escriben y que forman parte de una lista que Excel ya tiene guardada en su memoria, por llamarla de alguna forma, ¿sí? A esto se le conoce como lista personalizada, pero ¿qué pasa si yo quiero darle una personalización a algo que yo veo todos los días en mis planillas y que quiero básicamente poder hacerlo de esta forma? Es decir, escribir un solo elemento y que al arrastrar, ya sea hacia abajo, derecha, arriba, izquierda, me aparezcan los demás elementos. Pues voy a tener que crear en un lugar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero escribir nuestros nombres, ¿sí? Entonces, Andrea, por ejemplo, en vez de marzo, quiero que escribas Andrea. Y yo quiero que Excel, después de Andrea, me muestre Milagro, después me muestre Enrique, después me muestre Humberto. Pero, ¿cómo él va a saber que va a hacer eso si es que yo no le cargué en su programación esa secuencia, digamos, ¿verdad? Y él, cada vez que yo arrastre un nombre que no tiene o que no forma parte de una lista personalizada, él lo único que me va a hacer es copiar. Entonces, tanto a la derecha, abajo, arriba, a la izquierda, yo voy a ver que el nombre de Andrea se repite constantemente, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando esto es lo que ocurre en la carga de un dato en una planilla mediante un arrastre, quiere decir que ese dato no forma parte de ninguna lista personalizada. Para que forme, voy a tener que acceder hasta el lugar donde se guardan las listas personalizadas y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Dónde? Solamente en el botón ordenar. Por eso les muestro con un ejercicio de ordenado, ¿sí? Bien, dicho esto, quiero que nos vayamos un ratito al ejercicio ahora, ¿sí? Vamos a ver qué dice el primer enunciado o el primer número. Pide que se ordenen los estados de acuerdo al siguiente criterio. Ojo que cuando dice estado me habla del encabezado. Él quiere que estado no se muestre
de A a Z o de Z a A, sino me pide hacer un orden distinto a esos dos, que ya son los predeterminados, a un orden que yo quiero, ¿sí? Reserva, subreserva y combatiente en tercer lugar. Entonces, como verán, eso no está ordenado ni de A a Z ni de Z a A, sino de una forma mezclada, por llamarla de una forma. Entonces, de esa forma quiero que Excel me ordene. Para que me pueda ordenar, yo voy a tener que seleccionar toda la base de datos. Te voy a pedir, por favor, Andrea, que seleccione desde código, ¿sí? O sea, desde A8, no desde esa celda combinada, porque, o si no, él va a entender que ese es el encabezado y en realidad ese no es el encabezado, es el código, ¿sí? O sea, A8, donde está el encabezado, ahí, desde ahí sí, control shift, flechita a la derecha, flechita abajo, listo. Y ahí nos vamos al botón de ordenar. El botón de ordenar es el botón grande, no es el de AZ o de ZA, sino tiene que ser el botón de orden personalizado, que está en tres partes. Está en ordenar y filtrar ahí en inicio. Puede entrar un poco, o puede ser clic derecho también. Ahí también está. El último es orden personalizado. A ese voy a tener que entrar, porque si no, no le voy a encontrar al sitio donde tengo que ingresar para generar la lista personalizada. Entonces, ahí le voy a decir ordenar por, que está vacío, le voy a pedir estado, porque es lo que quiere que ordene. Y en estado, valores de la celda le voy a dejar así. Allá en el último donde dice orden de AZ voy a entrar en la flechita. Y abajo voy a ver la lista personalizada. Este es el lugar donde yo voy a encontrar todas las listas que Excel ya tiene guardadas en su memoria. Puede que varíe entre lo que ustedes, Enrique y Milagro, abran en su máquina y ven con respecto a la pantalla de Andrea, porque cada máquina se genera un guardado diferente. Pero normalmente están días de la semana y meses del año. En algunos casos están en inglés, en otros casos están solo en español, entonces puede que se encuentren o más o menos listas, pero fuera de eso es prácticamente eso lo único generado. De hecho, si yo selecciona un poco una de las listas que estaban ahí, Andrea, un ratito para mirar algo nomás. Cualquiera de las listas que ya están ahí, una nomás. Quiero que vean que a la derecha aparece la lista de arriba para abajo y los botones agregar y eliminar no se habilitan. Entonces quiere decir que la programación impide la modificación de los días de la semana, los meses del año en español o en inglés que están en la memoria ya, digamos, predeterminada. Ahora, lo que sí me permite es hacer nuevas listas mediante el botón, o sea, mediante la opción de nueva lista que está ahí al principio de esta lista personalizada. Entonces, al seleccionar, él te va a habilitar ahí a la derecha las entradas de lista en donde nosotros vamos a poder escribir lo que necesitemos generar como una lista. Entonces, yo sé que ahora mismo no vamos a hacer la lista de nuestros nombres, pero vamos a cargar un poco ya. Quiero que escribas tu nombre, podés cargar con comas separados con coma o con enter. Eso ya depende de vos. Entonces, coma Milagros, coma Enrique, coma Humberto. Y hasta ahí deja. Y darle a agregar para entender que al darle a agregar, él va a pasar esa lista en las listas que quiero tener como personalizada, pero ese no voy a usar para este orden, porque si yo le pido usar este orden a mi estado, él no va a encontrar los elementos y no va a hacer ningún cambio. Entonces, ya generé nomás la lista que voy a salir después a usar rellenando, pero ahora voy a hacer lo que me pide el ejercicio. Vamos a tener que cargar así tal cual. Reserva, pero ahora, ya que cargaste la lista con coma, en este quiero que le des enter para ver nomás las alternativas de carga. Espérame un ratito, Andrea. Me olvidé de algo. No puedo ponerle un espacio al dato que yo cargué. ¿Por qué? Porque si le pongo un espacio, él va a entender que ese elemento genera, o sea, tiene que tener un espacio y cuando yo voy a buscar, él no va a encontrar. Entonces, tiene que ser solo el nombre, así tal cual como yo quiero ver, y después le voy a tener que poner enter. Bien, ahí está, subreserva, enter, combatiente. Cualquiera de las dos formas de carga, o separados con coma o con enter sin espacio, al darle a agregar, él me va a pasar a la lista de la izquierda en ese orden de arriba a abajo, ¿sí? Entonces, ahora sí yo voy a usar esta lista de reserva, subreserva y combatiente, porque así me pide el punto 1 y en realidad se me escondió nomás el botón de aceptar. Puedes llevarlo un poquitito más arriba a este panel para que se pueda volver a ver el botón. Entonces, ahí está. Al darle a aceptar, vamos a ver que ese nombre seleccionado aparece ahora en orden. Quiero que entre, antes de darle a aceptar otra vez, entra un poco en la flechita esa a la derecha ahí de combatiente. Quiero que vean que la lista personalizada también tiene su inversa, por llamarla de alguna forma, ¿sí? O sea, el orden que le escribí es reserva, subreserva y combatiente, pero si yo quiero ver al revés,
pues voy a tener que seleccionar la opción que está abajo otra vez, que es combatiente, subreserva, reserva, pero por el momento y por ser la primera vez, vamos a seleccionar nomás la primera, ¿sí? La que estaba originalmente, y vamos a darle a aceptar. En este momento aparece la información ordenada como yo escribí mi lista personalizada y que no tiene nada que ver con ordenar de A a Z o con ordenar de Z a A. ¿Me están siguiendo? Entonces ahora yo veo que estado efectivamente tiene reserva, luego vienen los de subreserva y luego de subreserva tienen que venir los de combatiente. Vamos ya a mirar un poco. Están ahí y termina combatiente y ya no hay más nada. Perfecto. En este caso, los elementos que tengo en la columna estado corresponden a los elementos que cargué en mi lista personalizada. No hay otros datos de más, ¿sí? Bueno, ya que hicimos el punto 1, puede marcar en el color que quiera para decir que ya hicimos esto. Bien. Y quiero que nos vayamos un ratito allá donde pusiste Andrea, donde pusiste lunes, donde pusiste enero o marzo, en realidad. Quiero que te vaya un ratito a escribir ahora otra vez Andrea. De hecho, ya está lo escrito, pero si arrastras ahora hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, vamos a ir viendo que aparecen los nombres de la lista personalizada que generamos, ¿sí? Entonces, y siempre hacia la derecha y hacia abajo va mostrando los elementos en adelante y hacia arriba y hacia la izquierda muestran los elementos en ese orden. Notarás que como se escribió Andrea en minúscula, todos los demás nombres salen en minúscula. ¿Qué pasa si Andrea se escribe totalmente en mayúscula? Vamos a probar un poco. Y así se arrastra. Arrastra un poco hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba. Entonces él mantiene el formato de carga del dato que estoy arrastrando, digamos, ¿verdad? Y otra vez prevalece el orden que se cargó eh, en la lista personalizada para poder hacer. Ojo que no siempre de Andrea nomás voy a poder arrastrar. En realidad yo puedo poner cualquiera de los elementos que están dentro de la lista personalizada para arrastrar desde ahí. Por eso hace rato en los meses, por ejemplo, te pedí escribir marzo y no enero. Entonces significa que cualquier elemento que es arrastrado, pero que está dentro de una lista personalizada, va a mostrar lo sucesivo o lo anterior, dependiendo de hacia dónde se hace el arrastre. Y el método de escritura también va a hacer que el resultado sea diferente. Hace rato era todo minúscula, todo se arrastraba en minúscula. Cuando fue mayúscula, todo se arrastra en mayúscula. Y cuando es como título, tendría que ser así también. Entonces quiero que escribas un poco uno de los nombres, o sea, como título un ratito, Andrea, para verificar nomás que es así. Entonces, la primera letra es mayúscula, todo lo demás minúscula, y el arrastre tiene que volver a darme ese tipo de datos cuando yo estoy haciendo esto. Entonces, esto se utiliza mucho en aquellos casos donde yo necesito generar de cero alguna que otra planilla que tenga que tener cargados los valores de datos que yo siempre estoy usando, ¿verdad? Y que a lo mejor siempre escribo manualmente o siempre copio y pego en algún lugar. Entonces, sería bueno conocer la herramienta para poder generar una sola vez la... Ah, ok, ok, ok. No, no hay problema. Sí, faltan 2 minutitos. Entonces, dale, Enrique, estamos, ya está. Ok. Y esto, chicas, entonces, nada, les presento nomás, esta es una herramienta muy útil en Excel para cuando necesiten cargar datos y estos datos tengan que ser consecutivos, por sobre todo también que lo que se evita es errar en algunos nombres. Como ustedes sabrán, hay algunos nombres que tienen acento, que están abreviados, que son largos y algunos escriben diferente. Entonces, para evitar que haya diferente escritura, la idea es generar una lista personalizada que siempre mantenga un solo, un mismo carácter entre los datos para que en el momento de hacer los arrastres o el ordenado, que en este caso estamos viendo, se hagan de esa forma, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos a dejar hasta acá. Entonces, en la siguiente clase vamos a practicar otra vez con el punto 2 hasta el punto 4 y después ya vemos otra cosa. ¿Les parece? Estamos por Genial. hoy hasta aquí. Dale, profe. Dale, Quedamos profe. así. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias. Chau, Chau. chau. Chau, chau.